Ya, pero ya estamos grabando, Ignacio. Ignacio se reía porque yo le decía que la gente debe haber disfrutado muchísimo la primera parte. Espero que no se hayan aburrido como yo, que no entendí ni pío. Este, él se ríe, pero bueno, ya la gente sabe cómo soy yo. Además, tenía la asesoría de un amigo que me hizo hasta preguntas y todo, y hasta fastidio me dio de leerla, porque yo, esto no viene con drones, no viene con nada que sea. Pero bueno, en esta parte yo sé que tienes una entrevista en un rato, así que vamos a hablar lo más breve posible. Ignacio, cuando tú me presentabas esta tecnología para la reconstrucción del país, y esta es la parte que yo más disfruto de conocer y tratar de entender, ¿tú estás claro que esa voluntad política para llevar a cabo estos planes que tú, como una gente libre, como una gente progresista, no progre del movimiento este izquierdoso radical, sino que te gusta progresar en la inventiva, en lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas plataformas? ¿Crees que realmente este gobierno Guaidó, la dictadura la usa para su fin? De hecho, tú me contabas algo que me decepcionó un poco, para que la gente confíe. Me decepcionó no es la palabra, me da angustia, porque desde Smartmatic, desde Súmate, sabemos que todo el mundo en Venezuela sabe, desde la lista Tascón y todo eso, quién es quién, dónde estás, dónde vive. Entonces, yo no, es decir, cómo creer en Ignacio de León y la gente que respalda a Ignacio de León para saber que va a haber transparencia. Hablemos de esa voluntad política. ¿Cómo describes tú al gobierno de Juan Guaidó? ¿Cómo lo defines? Yo creo que el gobierno de Guaidó es básicamente un reflejo más del estado, digamos, de descomposición política que ha caracterizado la Venezuela de los últimos 50 años, una descomposición producto de la visualización de Venezuela como una vaca lechera, fundamentalmente. Una vaca lechera donde todos quieren acceder a la vaca y la vaca cada vez produce menos leche. Y básicamente, digamos, el gobierno de Juan Guaidó lo que se está mostrando es básicamente como un gobierno caracterizado por ser, digamos, el alter ego o la comparsa del régimen de Maduro. Es decir, no, ellos en la propuesta de cambio que están haciendo, el mejor de los escenarios posibles es regresar a una situación similar a la que había antes del surgimiento del chavismo. Y todos sabemos que esa fue justamente la situación que nos trajo a esto. Entonces, es decir, no tienen ninguna capacidad de imaginación y ahora a esto se ha sumado el hecho de que los recursos disponibles para ayuda humanitaria y en general para la recuperación futura de Venezuela, que han estado siendo asignados por países interesados en aliviar la situación de los venezolanos, pues se ha convertido como en una especie, como hablábamos antes con respecto a los hackers, ¿no? Como en un honeypot, en un tarro de miel, que básicamente todo el mundo quiere acceder a él, pero ¿cuáles son realmente las medidas, digamos, de cambio institucional que están proponiendo, más allá de sacar a Maduro y utilizar la misma constitución chavista para reconstruir el país? Eso es plantear de entrada un escenario imposible, porque la Constitución está concebida para consolidar un régimen dictatorial, se llame Maduro, se llame Chávez o se llame quien sea. Es un sistema que no controla poderes, los concentra. Bueno, fíjate, cuando tú hablas de llevar la misma situación, yo creo que más bien a ellos hasta les convendría quedarse como están coexistiendo actualmente, porque en este tire y encoge, donde pareciera que hay un clímax constantemente, tú esperas al día siguiente para ver qué pasó o qué va a pasar. Pero bueno, tú te remites a la historia de estos 21 años que nos ha tocado vivir como pueblo venezolano de este castrocomunismo, de Chávez en un principio y ahora de su delfín. Bueno, en realidad yo he hecho la aguja del tiempo hacia Más, atrás. Sí, por más atrás. supuesto, porque el proyecto, el problema es una concepción fallida de Estado, digamos, manejado por pequeños grupos dominando, digamos, a través de partidos que han controlado una ventaja, la principal ventaja competitiva del país, que ha sido la industria petrolera. Al hacerlo de esa forma, lo que han hecho es destruir esa ventaja competitiva, digamos, impidiendo que esa empresa pudiera lograr aquello que Uslar Pietri llamaba sembrar el petróleo y todas estas ideas, digamos, de crecimiento alrededor del petróleo. Ha sido en el fondo
digamos, una estructura política asfixiante que no ha permitido generar, digamos, los espacios necesarios para que el país como un conjunto pueda apalancar sus fuerzas productivas y su imaginación creativa para crear nuevas industrias. Fíjate tú, por ejemplo, hablábamos del caso de Skype hace un momento. Otra empresa como Zoom, ¿tú sabes cuál es la capitalización de Zoom en este momento? Está alrededor de los 70 billones de dólares, 70.000 millones de dólares. Esto significa que vale muchísimo más que cualquier empresa venezolana, digamos, que se te pueda venir a la mente. Como la Polar, por lo menos, que es la que yo creo claro, que ¿y cómo es posible que eso haya sido así en una empresa que se dedica solamente por razones de tecnología a comunicar a la gente? Bueno, porque han tenido la libertad de poder crear una propuesta de negocios con valor, o sea, digamos, con valor de negocio, y poder comercializarla con libertad. O sea, la libertad como condición básica para el crecimiento económico. Podemos entrar en disquisiciones sobre si el Estado debe o no intervenir en ciertos sectores, etcétera. Pero la premisa básica es que una sociedad, para que pueda funcionar, tiene que generar los mecanismos de su propia subsistencia. Y si tú tienes una industria, como sucedía en Venezuela, que estaba apalancada por alrededor de 30.000 empleados, alimentando a 30 millones de habitantes, a 30 millones de almas, eso es absolutamente insostenible, desde cualquier perspectiva que lo puedas ver. Entonces, y no entremos en el detalle, digamos, del valor real de esta empresa, considerando que su capacidad de poder explotar el producto que se supone que tiene que explotar, que es el petróleo, se estima que está en alrededor de 200 años. O sea, PDVSA, para poder explotar toda la producción de barriles de las reservas probadas, demoraría 200 años en hacerlo. ¿Sabes lo que eso significa? Que el valor de esos barriles, en el fondo, es cero, es prácticamente cero, el valor financiero, porque significa que tendrías que pasar 200 años para poder, digamos, generar un valor de esos barriles. O sea, eso no tiene sentido alguno desde el punto de vista económico. Por eso es que hay que dar un paso al frente, hacer este tipo de tecnologías, este tipo de trabajo que nos permita. Con respecto a la industria petrolera, tú tienes que traer empresas que puedan producir mucho más aceleradamente esa riqueza que está en el subsuelo, porque ni siquiera estamos hablando de que pueda haber un cambio tecnológico que pueda sustituir el petróleo como herramienta, digamos, como recurso natural valioso, energético, sino que, como decía anteriormente, esos recursos que en este momento están enterrados sobre la tierra tienen un valor de cero si no se pueden colocar en el mercado. Claro. Hoy, no dentro de 200 años. Bueno, y está el tema de la energía renovable, está el tema del trabajo que ha hecho la gran potencia que es los Estados Unidos, que bueno, precisamente tratando de sustituir y desprenderse de ese recurso natural producido por la propia madre tierra. Pero fíjate, me has hecho un panorama interesante porque te vi sentado, te observo sentado trabajando en esto que me presentaste en la primera parte, esta tecnología que puede ser muy válida. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer un trabajo de psicología, tenemos que buscar un gran equipo de sociólogos y psicólogos para limpiarnos el tema del manejo de eso que yo te comentaba, ¿no? Del robo del voto, del robo de nuestra identidad, de que nuestra cédula de identidad pasó por manos de delincuentes, narcotraficantes, que incluso están aquí cantando con el gobierno de Estados Unidos, el caso de Carvajal. Entonces, tenemos que hacer un trabajo profundo para empezar a creer en eso. Pero, ¿cómo te sientas tú, Ignacio, frente al panorama? Es decir, porque cuando uno se plantea un negocio, bueno, esto es lo que me va a pasar, esto es lo que me puede pasar, aquí voy a perder tanto, pero lo voy a recuperar más adelante, porque yo veo que Venezuela, por ahora, con las dos partes, esta oposición o pseudo-oposición y este régimen que no termina de caer y que no terminamos de acorralarlo y que no terminamos de extirparlo, entonces, ¿no te sientes que pierdes el tiempo, por lo menos? ¿O es que estás aprovechando tu confinamiento y estás tirando flechas al aire? Mira, tú sabes que el crecimiento de Taiwán en Formosa, en China, en buena medida se explica por el apalancamiento de capitales que su diáspora hizo, la diáspora china de los taiwaneses en Estados Unidos, en Europa, sobre todo en Estados Unidos. Hizo que casi todos están en el Valle de California, ¿no? Sí, muchos de ellos están y lo mismo los surcoreanos. Surcorea era un país pobrísimo al salir de la guerra de Corea, era un país pero prácticamente arruinado.
y hoy día son lo que son. Y muchos de esos capitales vinieron de su diáspora. Yo creo que es fundamental establecer los mecanismos necesarios para poder hacer que la diáspora venezolana pueda apalancar esa recuperación en algún punto cuando tenga que llegar. Ahora, yo entiendo la impaciencia de poder hacerlo pronto porque la vida se nos va y lógicamente... Porque el valor sería cero como el petróleo que no se puede sacar sino 200 años. Bueno, exacto. En el largo plazo todos estamos muertos, como decía Keynes, ¿no es cierto? Exactamente. Digamos, lo cierto es que los tiempos políticos tienen sus tiempos, valga la redundancia. Y esto no es para hablar en los términos caprilísticos de que los tiempos de Dios son perfectos. Sí, los tiempos de Dios son perfectos. Aquí hay que acelerar con algún tipo de proceso exógeno, porque yo creo que ya en Venezuela no están dadas las condiciones para que suceda de manera interna. Hay que propiciarlo y buscar alianzas con sectores del gobierno de Estados Unidos que pueden estar interesados en propiciar esto. Y yo creo que eso es posible, además, hacerlo, porque hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos, con la cercanía que han tenido, han sido con precisamente los que no quieren que en Venezuela las cosas cambien porque les favorece el status quo. Me refiero básicamente a los representantes del gobierno interino. Entonces, creo que es importante que los Estados Unidos empiecen a ver otros venezolanos que dicen otras cosas distintas y en eso se están organizando, digamos, distintas iniciativas. Pero hay que saber llegar a Washington, identificar, digamos, los interlocutores y poder tener estas conversaciones. Estamos en un momento político complicado en Estados Unidos que no se va a resolver hasta noviembre y eso pone la situación venezolana, yo creo, en línea de espera. Pero después de noviembre, digamos, la situación será otra y posiblemente habrá interés en prestar atención a estas otras voces. Bueno, Ignacio, te agradezco de verdad, disculpa el acto de sinceridad de la confesión, pero te deseo todo lo mejor, te deseo sinceramente de corazón porque tienes en un punto, y eso sí lo comparto 100% contigo, que la diáspora es la que va a hacer el gran trabajo para reconstruir a Venezuela, porque lo que queda para el pueblo ciudadano a pie es muy difícil en esa sobrevivencia. Nosotros que de alguna manera pues hemos podido dar un paso al frente con todas las dificultades que se tiene cuando eres un exiliado, que no es fácil, es entendible, porque estamos en países que no son los propios, tenemos que lidiar con la cotidianidad, los papeles, el entender, el competir con los nacionales, pero bueno, yo creo que así lo hizo el pueblo cubano, es decir, mucha de esa gente levantó, fíjate que el sur de la Florida es levantada prácticamente por el sudor de muchos cubanos. Entonces yo creo que esto es un buen ejemplo a mí me sirve. Yo cuando veo las grandes empresas, cuando veo Goya, yo digo, nosotros también podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Lo único que tenemos que buscar la sinceridad y la meta y la coherencia de hacerlo para el bien común. No solo hay que lo voy a hacer para los demás. Cuando tú lo haces en base sincera, con criterios de verdad honestos, yo creo que eso funciona y sirve para todo el venezolano, para todo el pueblo venezolano. Así que te deseo todo lo mejor con este proyecto que has emprendido. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu oportunidad y bueno, un saludo a la audiencia. Estoy seguro que triunfaremos al final del proceso, todos los venezolanos como gran nación que somos, porque hay una resolución muy clara y es no perder al país que nos vio nacer. Así es, y le pido a mis angelitos que siempre colaboran conmigo para que las cosas salgan bien y efectivas y funcionen, que consigas algún patrocinante a través de este en eso estamos. Y lo vas a lograr, Ignacio. Tú eres un buen tipo. Gracias, de verdad. Saludos a la familia. Gracias, viejo. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.